Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este tiempo precioso que vamos a estar en comunión con la palabra de Dios y con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Así es que quisiera comenzar como siempre elevando una oración para que a través de la oración podamos entregarle a Dios este tiempo en sus manos para que Él pueda tomar su lugar y pueda ministrar nuestros corazones. Acompáñeme orando en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia y poder compartir tu palabra y oírla también. Gracias, Señor. Te pedimos que perdones todos nuestros, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Queremos en esta noche oír tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a poder expresar tu palabra conforme a tu propósito, Señor, para cada vida. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a continuar desarrollando la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1 estamos semana o día tras día que nos toca compartir la palabra. Estamos explicando, estamos estudiando, estamos meditando acerca de esta carta tan preciosa que el apóstol Pedro escribió para los hermanos que estaban dispersados, que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a desarrollar esta noche el capítulo 1 de Primera de Pedro en el versículo número 10 hacia el versículo número 12. Versículos número 10, 11 y 12. Son tres versículos que tienen, como cada parte de la Biblia, cada palabra es un océano profundo, donde podemos encontrar muchas enseñanzas, muchos principios divinos para nuestra vida, aún en este tiempo, a pesar que estas cartas fueron escritas ya hace más de 2000 años atrás. Leemos la palabra de Dios entonces en el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al verso 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que Dios añada bendición a su palabra. Queremos en esta noche meditar con el título La gracia destinada a vosotros. Bien. ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente cuando experimentamos momentos difíciles en nuestra vida? Tal vez vienen a nuestra mente pensamientos de frustración, tal vez pensamientos de desánimos, dudas, culpabilidad, incertidumbre, y muchas veces estos pensamientos van acompañados de sentimientos de angustia, de desesperación, de dolor y temor de lo que pueda pasar.
Pero nada como las palabras de Dios que consuelan y afirman nuestro corazón. Sin duda, mis amados hermanos, que esta carta que el apóstol Pedro escribe a sus hermanos de aquel tiempo fue inspirado por el Espíritu Santo y perduran hasta hoy para nosotros. Creo yo que debieron ser un aliciente poderoso, un mensaje de esperanza y de afirmación en la fe hacia aquellos hermanos que estaban viviendo también momentos difíciles por causa de ser cristianos, por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que Pedro está desarrollando esta carta. Hemos visto en los primeros versículos hasta el versículo número 9, cuando Pedro se refiere a esa gracia que ha sido destinada a ellos y también, por supuesto, para nosotros. Se está refiriendo a lo que en los versos anteriores él acaba de anunciar. Por ejemplo, dice que, o le dice a los hermanos, que ellos han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que ellos llegaron a ser cristianos no por su elección, que ellos decidieron en elegir a Dios, sino que fue Dios quien los eligió. También le dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra verdad que Pedro les está impartiendo al corazón de sus hermanos es que Dios fue tan grande en misericordia que nos hizo renacer. Es decir, que nos hizo nacer de nuevo. No un nacimiento físico, por supuesto, sino un nacimiento espiritual. Lo que en las escrituras o en los términos teológicos le llaman el renacimiento, le llaman la regeneración del ser humano. Y eso es lo que en realidad el ser humano necesita. No necesita solamente la educación, la política, la filosofía, la psicología. Lo que el ser humano necesita es nacer de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Timoteo: es necesario nacer de nuevo. Pero nadie puede nacer por sí mismo como sucede en lo natural. Nosotros no elegimos existir, nosotros no elegimos nuestro nacimiento. Fue Dios quien predestinó tanto el nacimiento natural como el nacimiento espiritual que el apóstol Pedro está mencionando aquí. Y también les hace saber que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. A eso se refiere cuando Pablo habla de la gracia, o Pedro, perdón, de la gracia que fue destinada para con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante que nosotros podamos, hermanos, comprender qué significa la gracia. En este caso, la gracia de Dios. Sabemos por concepto que la palabra gracia significa favor inmerecido. Es decir, que el favor que Dios hace al hombre sin que el hombre lo merezca, para darle salvación, para darle una vida nueva. Esa gracia que opera en la vida del creyente guardándolo para Dios. Podemos definir también que la gracia de Dios es esa bondad misericordiosa con la que Dios ejerce poderosamente una influencia sobre el corazón humano, porque no hay de otra manera, para que se vuelva a Cristo, para protegerlo, para fortalecerlo, para hacerlo crecer en el conocimiento de Dios, para hacerle crecer en esas virtudes divinas
que es impartida por el Espíritu Santo al corazón de una persona que ha decidido creer en Jesucristo. Mis amados hermanos, la gracia de Dios no es estática, sino que está constantemente trabajando a favor de nosotros. La gracia de Dios hace que el Espíritu Santo opere incansablemente en nuestro corazón desde el principio de nuestra salvación hasta el fin de nuestra existencia o hasta el día en que el Señor Jesucristo venga a esta tierra. La gracia de Dios nos hace merecedores, nos hace aprobados delante de Dios, nos hace meritorios sin serlo nosotros, por nosotros mismos, sino por los méritos de Cristo. Es por eso que Pablo le llama al Evangelio como el Evangelio de la gracia de Dios. Porque este Evangelio, estas buenas nuevas que se predica en todas las naciones, es un Evangelio en donde resalta la gracia de Dios. El Evangelio verdadero está basado, mis amados hermanos, en la gracia de Dios y no en nuestras obras de justicia o nuestros méritos que nosotros tengamos para alcanzar el favor de Dios. Y mis amados hermanos, esta es una de las cosas que marcan una diferencia entre el verdadero cristianismo con todas las demás religiones o credos, aún que se confiesan ser cristianos. Porque las religiones o los credos que no se basan en la gracia absoluta de Dios para salvar al hombre, pues se basan en lo que ellos pueden hacer para alcanzar el favor de Dios. Pero en cambio el cristianismo verdadero se basa absolutamente y depende absolutamente de la gracia de Dios para salvación. Es decir, que no es por nuestras obras o nuestros méritos que nosotros podamos alcanzar el favor de Dios, ganarnos el cielo, ganarnos la vida eterna por nuestras obras, por nuestros méritos. Será imposible si no actúa la gracia de Dios a favor de nosotros. Y es a través de Jesucristo. Solamente a través del Señor Jesús podemos alcanzar esa gracia que Dios ha destinado para los creyentes. Cualquier otro evangelio que se predique en el nombre de Dios y no considere la gracia de Dios para la salvación del ser humano, no es el evangelio verdadero. Pablo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 11, el verso 6, y si por gracia, ya no es por obras, hablando de la salvación. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Bendito sea el Señor. En su misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Pedro está tratando de decirle a los hermanos de la dispersión de aquel tiempo es que si ellos han llegado a ser cristianos, si ellos han venido a ser parte del pueblo de Dios, han sido elegidos, han sido renacidos y son guardados por la gracia de Dios. Es por eso que empieza en el verso 10 diciendo el apóstol Pedro que la gracia destinada a vosotros es una gracia de Dios que ha sido destinada para nosotros. Y desechar la gracia es desechar el sacrificio de Cristo, porque es a través del sacrificio de Cristo
que usted y yo podemos alcanzar la vida eterna. Podemos alcanzar la salvación, la justificación gratuitamente. No necesitamos pagar dinero para poder alcanzar la vida eterna. Es por eso que queda obsoleto cualquier doctrina que quiera enseñar que el hombre puede llegar a la vida eterna o ganarse el cielo a través de sus méritos, a través de sus obras o pagando dinero por rescate de su alma. Porque ni todo el oro del mundo puede alcanzar para pagar el precio de un alma. Solo la sangre poderosa y santa de nuestro Señor Jesús puede comprar la salvación del alma del ser humano. Y Él dio su vida. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, derramó su vida por usted y por mí. Y a través de su sacrificio pudo abrirnos un camino nuevo. Bendito sea el Señor, para ser salvos por su gracia. Por eso Juan dice en su carta, en el capítulo 1, verso 17, o en el Evangelio de Juan, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay gracia sin Cristo. No hay gracia sin Cristo. Si quieres la gracia de Dios, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que aceptar a Cristo en tu vida. Tienes que rendirle tu corazón a Cristo. No es la religión. No son los, no son las vírgenes. No son las cruces que puedan haber o los santos patrones. No. Solamente en Jesucristo. La gracia de Dios. Es por eso que Pedro les ministra a través de esta carta a los creyentes de aquel tiempo que esta gracia ha sido destinada para ustedes. Y en el capítulo 5 de la misma carta de 1 de Pedro, en el verso 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Si tú has sido elegido, si tú has sido renacido por el Señor, si tú eres guardado por el Señor, tú tienes que saber que estás en la verdadera gracia de Dios. Y es argumento suficiente para darle gloria, para darle alabanza y para bendecir a Dios, como Pedro lo hace en esta carta cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Él expresa en esta carta una adoración profunda al Dios Todopoderoso por la obra tan maravillosa que Dios ha hecho a favor de nosotros sin que nosotros lo merezcamos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, la vida eterna. Cristo ya lo hizo. Fue el único que cumplió la justicia de Dios. Fue el único que incumplió la ley de Dios. Y a través de su muerte y su resurrección, todo aquel que cree en Él, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que entendamos esto, hermano, que no depende de nosotros la salvación, el haber sido hecho parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Puede ser parte de una religión, pero para ser parte del pueblo escogido de Dios, necesitas haber sido elegido y guardado por el poder de Dios. Y a esto Pedro le llama la gracia destinada a vosotros. La gracia de Dios, mis amados hermanos, opera desde el principio hasta el fin de nuestra existencia y aún más allá en la eternidad. Dice
hermanos, en 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación. Eso es lo que significa ser elegidos, ser renacidos y guardados. Salvación. ¿Salvación de qué? La palabra salvación es una palabra muy poderosa y muy mencionada en los evangelios, porque es la obra que Dios hace, libertando al hombre, al ser humano, del dominio tirano del pecado, liberándolo del dominio tirano del pecado, liberándolo de la esclavitud del pecado y de las consecuencias que el pecado trae, como la maldición, como la muerte eterna o la condenación en el infierno. Dios se ha placido en salvarnos. Eso es la obra de Dios. A través de Jesucristo encontramos esa salvación, porque a través de su muerte y su resurrección, Dios ha abierto un camino nuevo, vuelvo a decir, una forma de obrar a favor de los que iban a creer en Jesucristo. Ahora, la gracia de Dios opera de dos maneras. Primero, opera de una forma individual, con cada ser humano, con cada persona. Eso lo dice en Hechos capítulo 18, verso 27. Dice, y queriendo él pasar acá, y hablando de Apolos, un discípulo, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos llegó a un lugar, gloria al Señor, y ahí había un grupo de creyentes que fueron bendecidos por el conocimiento que Apolos tenía de las Escrituras. Pero Lucas, que escribió el libro de los Hechos, claramente enmarca y dice a los que por la gracia, fue de gran gracia, habían creído. La gracia de Dios opera en el corazón de cada persona, convenciéndolo para que crea que Cristo es la única esperanza, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Pero es la gracia de Dios influenciando en el corazón, convenciéndolo a través de la fe, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para que crean. Porque solamente es por la gracia de Dios que un hombre llega a creer en Jesucristo y alcanza la salvación, como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. La salvación no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Aleluya. Para que nadie se enaltezca y diga, yo estoy heredero de la vida eterna, yo estoy en el cielo porque yo fui muy bueno en la tierra, yo daba de comer a los pobres. No está mal que hagamos eso, hay que hacer eso, pero no para ganarnos el cielo, sino como consecuencia de nuestra salvación, de la nueva vida que tenemos en Cristo. Estamos llamados a hacer buenas obras. Pero ningún hombre podrá decir delante de Dios un día, yo estoy aquí en el cielo porque yo me lo merezco. No, ninguno merece el cielo, ninguno de nosotros merece la vida eterna. Ninguno. Pero es la gracia de Dios a favor de nosotros por medio de Cristo. Y Pablo dice claramente que es por la gracia que sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria damos a Dios en esta noche por esa palabra. Entonces, la gracia de Dios opera en una forma individual en cada persona para su salvación, porque la salvación, mis amados hermanos y amigos, la salvación es personal. Cada uno es responsable de su alma. Cada uno es responsable de la condición espiritual en la que se puede encontrar. Cada uno es responsable. Tú no puedes salvar a tu esposa, tú no puedes salvar a tus hijos. Puedes orar por la salvación de ellos, claro que sí. Puedes clamar a Dios para que la gracia se revele a sus vidas y pueda salvarlos.
Porque, hermanos, el único quien salva es Jesucristo. Y es por su gracia, por su misericordia. Gloria al Señor. Entonces, la salvación la gracia de Dios opera primero en una forma individual. Vemos aquí en la salvación y ahora también en la manifestación del Espíritu Santo respecto a un don o un llamamiento que el Señor da a un individuo dentro de la iglesia. Es decir, que un hombre o una mujer que ha sido rescatada del pecado, ahora Dios lo limpia, lo santifica, lo lava y le perdona todos sus pecados, hace una nueva criatura. Es como un vaso que está limpio, que está reluciente, listo para ser usado. Así Dios, ahora que lo ha limpiado, que lo ha santificado, ahora Dios aumenta y le da más de su gracia, dándole un don del Espíritu Santo, que es una capacidad espiritual. La Biblia nos habla de muchos dones del Espíritu Santo, o un llamamiento que Dios le da para un ministerio específico, para que pueda edificar la iglesia de Cristo, para perfeccionar a los santos. Cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de dones de fe, dones de sanidad, don de milagros, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, discernimiento de espíritus. Hermanos, hay una variedad, como habla en las cartas a los Corintios. Y cuando hablamos de ministerio, estamos hablando del pastorado, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro. Son 5 ministerios que el Señor da a los hombres, pero eso es una gracia que Dios le da a los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Por eso en Romanos 12, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pablo era consciente que en la iglesia en Roma, ahí habían hermanos como en cualquier otra iglesia donde se predica el evangelio verdadero, pues Dios de su gracia reparte dones en la iglesia. Son capacidades espirituales que un creyente recibe para servir a Dios dentro de la iglesia de una manera sobrenatural, por la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, y se manifiesta a través de un don, pero es según la gracia. Hay algunos creyentes que tienen el don de fe, otros tienen el don de lenguas o de interpretar lenguas, el don de profecía. Cada uno recibe un don diferente. Por eso que en la iglesia no debe haber competencias o querer ser como el otro es, sino que podamos entender que si él es de esta manera, opera la gracia de Dios de esta manera en su vida, con ese don de profecía o de milagros, que cuando ora se sana a las personas de las enfermedades, pues ese es un don según la gracia que Dios le da a esa persona, a ese creyente. Y nosotros no tenemos por qué envidiar si nosotros tenemos otro don diferente. Al contrario, estamos para complementarnos, para ayudarnos, para ser unos en Cristo. Gloria al Señor, para que nadie se crea más que el otro, porque todo lo bueno que podamos tener en nosotros no es porque nosotros mismos podamos fabricar o inventar de nosotros mismos, no, es por la gracia de Dios en nosotros. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está hablando que conforme a la gracia de Dios que él había recibido, él como un perito arquitecto había fundado la iglesia en Corintio. Está hablando de un lenguaje simbólico. Un arquitecto es una persona capacitada para construir, para edificar un edificio, una construcción. Así Pablo, por el don que Dios le había dado, por el ministerio que Dios le había dado, él fundó la iglesia en Corintio, en la ciudad de Corintio. Y dice ahí claramente en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo había recibido un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El apostolado. Es según la gracia de Dios para con él. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo está diciendo que yo, si he llegado a ser un apóstol, la palabra apóstol es un enviado. Si yo he llegado a ser un apóstol, no por la gracia de Dios. Que el carácter humilde de este hombre es reconocer que lo que él tiene, esa capacidad de establecer una iglesia, de fundar una iglesia, no fue algo de él, sino fue de Dios, una gracia que Dios le dio, esa capacidad para ser apóstol. Mis amados hermanos, qué maravilloso entender eso, porque cuando nosotros entendemos que no es por nosotros mismos, sino es por la gracia de Dios, se acaban las divisiones dentro de la iglesia, se acaban las competencias, se acaban los celos, hermanos, porque Pablo está hablando esto, porque habían pasado varios años que Pablo, hermano, ya se había ausentado de la iglesia de Corinto, porque era un hombre que viajaba predicando el evangelio a diferentes lugares. Pero él había fundado esa iglesia en Corinto, la iglesia había crecido, pero habían entrado hombres ahí, hermanos, que estaban hablando mal de Pablo para que la iglesia no aceptara a Pablo cuando él viniera a visitarlos. Esos falsos líderes prácticamente estaban desprestigiando el ministerio de Pablo, hablando mal de él, hermanos. Y Pablo por eso le escribe esta carta y le dice: mire, si yo soy un apóstol, lo soy por la gracia de Dios. Yo no estoy aquí porque yo quiero estar, o porque a mí me dio la gana, o porque yo quise ser un apóstol. No, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Yo establecí esta iglesia por la gracia de Dios. Soy apóstol, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos que la gracia de Dios opera en una forma individual, dando dones y dando ministerio, dando salvación a los hombres, pero también opera en una forma colectiva. Es decir, que hay una gracia que Dios reparte, así como reparte a cada individuo, también la reparte para cada congregación que está en cualquier lugar de una ciudad, de un pueblo, de una aldea, etc. Pero hay una gracia que hace que una iglesia sea diferente a la otra. No en el sentido de la doctrina y otra cosa, sino en la forma como ellos desarrollan su ministerio. Vamos a ver, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1, verso 4 al verso 8, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: hay una gracia que les fue dada, le está hablando a toda la iglesia de Corintios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y ciencia. Aquí vemos esa parte de esa gracia que Dios le dio a la iglesia de Corintios. ¿Qué le dio? Le dio palabra, profundidad, conocimiento en la palabra, y también ciencia, sabiduría, entendimiento le dio a la iglesia de Corintios. Pero dice también: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo: miren, hermanos corintios, ustedes como iglesia han recibido una gracia que tal vez es diferente a la gracia que han recibido otras congregaciones. ¿Qué recibieron los corintios? Los corintios habían sido enriquecidos en los dones del Espíritu Santo. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo les comienza a dar instrucciones acerca de cómo se deben ministrar o administrar los dones dentro de las reuniones que se hacen en los cultos de la iglesia. Porque en la iglesia de Corintios se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. Esa era una gracia que Dios les había dado a los corintios. Es por eso que en este tiempo usted puede ver iglesias que son fuertes en el evangelismo, otros son fuertes en la oración, otros son fuertes en la profecía, otros son fuertes en los milagros, otros son fuertes en el bautismo del Espíritu Santo, otros son fuertes en doctrina. Pero ¿por qué hace Dios esto, hermano? No es porque quiera hacer acepción de personas, no, hermano. Hay una sabiduría, como Pablo dice, la multiforme sabiduría de Dios. Es importante que entendamos esto para desarraigar de nuestra mente, de nuestro corazón, las competencias, las enemistades, los celos, la envidia, y evitar, hermano, tropiezos
y, hermanos, puede afectar la obra de Dios. Dice segunda de Corintios capítulo 8 verso 1, cuando habla ahora de la iglesia de Macedonia, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, hay una gracia para los corintios, ahora hay una gracia para la iglesia de Macedonia. ¿Cuál es la forma en que Dios opera su gracia para la iglesia de Macedonia? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay una gracia. Pablo tenía ojos de águila, mis amados hermanos. Él miraba las iglesias y miraba la gracia de Dios. Él podía discernir que hay una gracia diferente para cada congregación. La iglesia de Macedonia tenía una característica especial, que Dios les había dado esa capacidad de ser generosos, de poder ser abiertos, ser, hermanos, como Dios, porque Dios es generoso, mis amados hermanos. Dios es por excelencia el ser más generoso que puede existir, porque Él nos dio su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Dios lo que más amaba. Y dice que la iglesia de Macedonia tenía esta capacidad de ser generoso para dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y dice que aún ellos le rogaron a Pablo que le permitiesen participar en dar, en apoyar con sus ofrendas. Esta iglesia era una iglesia generosa que siempre estaba preocupado por el bienestar del apóstol Pablo. De las demás congregaciones, de las demás iglesias, ellos enviaban ofrendas para ayudar a los hermanos que estaban tal vez en pobreza o ayudar la obra, porque siempre, hermanos, hay gastos dentro de la iglesia. Pero esta iglesia de Macedonia era una iglesia que tenía esa capacidad de dar. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Pero eso era diferente a la iglesia de Corinto. En Corinto se movían los dones, pero aquí había algo diferente. ¿Qué? Había una actitud de generosidad en el corazón de los macedonios. Y a propósito de estas diferentes formas de operar la gracia de Dios, hermanos, hace notar ciertas diferencias en las iglesias y en los creyentes, porque uno se da cuenta que esta es una iglesia diferente a la otra. Y no con la finalidad de que hagamos competencia, sino que aquí, como vuelvo a repetir, está la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, como dice en 2 Corintios 8:13, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que si en Corintios, por ejemplo, habían hermanos que tenían los dones espirituales, y en Macedonia tenían esa capacidad de ser generosos, pues los corintios iban a ser bendecidos cuando los macedonios le apoyasen financieramente para cualquier necesidad. Y los macedonios iban a ser bendecidos cuando los corintios pudiesen ministrarle a ellos con algún don del Espíritu Santo. En eso consiste, en que podamos nosotros entender cómo opera la gracia de Dios en cada vida y en cada congregación, mis amados hermanos. Nosotros aquí que tenemos, por la gracia de Dios, una obra en Bagua, tenemos aquí en el Agustino, en Villa Salvador, tenemos un grupo de hermanos, tenemos en el RIMAC, tenemos en Coyique, en Ventanilla, en Barrios Altos, en Chincha, tenemos en Pisco. Hay hermanos que hermanos han creído, al igual que nosotros, en Jesucristo, son parte de este ministerio Tabernáculo de la Verdad. Pero usted va a ver que en cada lugar es distinto cómo la gracia de Dios se manifiesta, mis amados hermanos. En Chincha, por ejemplo, los hermanos allá son bien atentos, nos atienden cuando vamos, son bien serviciales, aún de lo poco que tienen ellos lo comparten con nosotros. En Bagua, cuando vamos también, los hermanos tienen otra gracia de Dios sobre ellos, operando ahí en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor.
aquí en el Agustino también, y así, hermano. Pero no, estas diferencias no son con la finalidad de crear división o contienda entre nosotros, sino para que nos podamos complementar el uno con el otro. Así opera la gracia de Dios. Y el apóstol Pedro por eso le está diciendo a los hermanos cuando les escribe esta carta que es una gracia destinada a vosotros. Gloria al nombre del Señor. Qué precioso es la gracia de Dios, mis amados hermanos. Es el favor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Más allá de cualquier mérito humano, más allá de cualquier conocimiento, sabiduría humana, es la gracia de Dios la que nos hace hombres y mujeres de bien. Como yo muchas veces les he enseñado, que si Dios apartara su gracia de nosotros, viviríamos en desgracia y solo quedaría lo malo. Porque si hay algo bueno en nosotros, es por su gracia. Y eso nos debe mantener en humildad. Eso nos debe ayudar, hermano, esta comprensión de la gracia de Dios nos debe ayudar a cuidarnos del orgullo. Porque a veces cuando alguien comienza a ser usado por Dios, o cuando alguien comienza a tener conocimientos que de repente otros hermanos no tienen, se sienten más, menosprecian a otros, se hacen los más espirituales, y es ahí donde comienza la competencia, los celos, la división, y dañan la obra de Dios. Pero el que entiende que lo que es, lo que ha recibido, lo que tiene, lo que hace aún, lo tiene, lo hace por la gracia de Dios. No hay otra cosa más que podamos decir. Ahora el apóstol Pedro dice que la gracia de Dios ha sido destinada y ha sido anunciada o profetizada. Esa gracia destinada a nosotros no solamente fue destinada, sino también fue anunciada a través de los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, a través de esta carta, mis amados hermanos, está tratando de afirmar la fe en el corazón de sus hermanos. Les está aclarando que ellos habían recibido por gracia de Dios no era un accidente o un hecho fortuito o imprevisto de parte de Dios. No, fue algo que fue establecido, fue destinado, o como dice Pablo, fue predestinado. Y no solamente que fue predestinado, fue anunciado por medio de los profetas, por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que comprender que esta salvación, esta gracia destinada para nosotros, no es algo accidental, no es algo fortuito, no es algo imprevisto, no es algo que a ver si logras o no. Es una seguridad, hermano, que nosotros debemos tener en nuestro corazón al comprender esto, para que nada ni nadie nos pueda mover del camino que estamos siguiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que en el verso número 11, los profetas trataron de escudriñar, trataron de indagar cuándo sucedería, qué personas o quién sería el Cristo. Ellos trataban de investigar eso, pero Dios les reveló a ellos que no era para ellos lo que ellos estaban hablando de una forma profética, es decir, anunciando hacia el futuro, sino que eso era destinado para aquellos que iban a heredar la salvación de Cristo. Y por eso que en el verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Gloria al Señor. Dos cosas anunciaba: los sufrimientos de Cristo. Usted ve desde Génesis hasta Zacarías,
los profetas venían hablando acerca del Mesías, acerca del Cristo. El profeta Isaías es un hombre que existió 700 años antes de Cristo, pero Isaías en el capítulo 53, él describe la forma como Cristo iba a ser humillado, iba a ser azotado, iba a ser quebrantado, iba a ser menospreciado. Hermano, todo lo que el Señor iba a padecer, el profeta Isaías lo vio, lo escribió y lo proclamó para que los creyentes de aquel tiempo y de este tiempo sepan que esto no es algo que al momento Dios lo hizo, sino que es algo que Dios ya planificó desde antes de la fundación del mundo, que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a morir. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo les habló a sus discípulos que era necesario que Él padeciese, que fuese crucificado, pero también le dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Isaías en el capítulo 53 nos habla acerca de los sufrimientos de Cristo. 700 años antes de que sucedieran estas cosas. 700 años antes que naciera y fuese crucificado el Señor, en la mente, en el conocimiento de Dios, en el plan y el propósito eterno de Dios. Ya Dios lo tenía establecido, diseñado. Solo esperaba el tiempo, el momento específico en que estas cosas se tenían que cumplir. Y hermano, cuando el Señor fue crucificado, no fue algo, hermano, que sorprendió a Dios. Es más, Lucas en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el verso 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hermano, a Dios no le sorprendió el padecimiento de Cristo. A Dios no le sorprendió la muerte de crucifixión del Señor Jesucristo. A Dios no le sorprendió la resurrección de Cristo. Él ya lo tenía establecido y diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y los profetas venían anunciando eso. Y lo que Pedro está diciéndole a ellos: hermanos, lo que ustedes han experimentado, lo que ustedes han oído acerca del sacrificio de Cristo, es una cosa que ha sido anunciada ya desde antes. Los profetas han venido anunciando. Es más, Dios ya destinó estas cosas para ustedes. Ustedes no están por casualidad siendo parte del pueblo de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Dios porque Dios lo quiso, porque Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe dar seguridad a nuestro corazón cuando pasamos momentos difíciles, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y también los profetas hablaron acerca de las glorias que vendrían tras ellos. Cuando habla de las glorias, pues habla de esa gracia que Dios iba a derramar después de la muerte de Cristo. Porque a través de su muerte Cristo nos abrió ese camino nuevo. Podemos tener acceso a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por medio de la muerte de Cristo podemos entrar, hermanos, al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué glorias iban a venir después de Cristo, después de su sacrificio de Cristo? En 1 Corintios, voy a darle unos ejemplos solamente. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra exaltación. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que hay una sabiduría que está por encima de la sabiduría humana. En el tiempo que Pablo escribió esta carta a los Corintios, había un apogeo de la filosofía griega. Y la cultura griega, con toda su filosofía, estaban invadiendo todas las ciudades, todos los pueblos. Y mucha gente estaba siendo influenciada por la filosofía de los griegos, que hasta hoy mucha gente es influenciada por la filosofía de Sócrates, Aristóteles. Ellos fueron hombres
hermanos, que vivieron en aquellos tiempos donde la filosofía griega estaba en todo su apogeo. Y los cristianos en cierta manera estaban siendo también influenciados, queriendo meter dentro de la iglesia la sabiduría humana, la filosofía. Y a través de la filosofía o la sabiduría humana querer, hermano, alcanzar las vidas o querer edificar la iglesia. Pero Pablo le dice, mire hermano, no se equivoque, Cristo es nuestra sabiduría, porque hablamos sabiduría de Dios, dice. Esa es la sabiduría que está por encima de cualquier sabiduría que haya en esta tierra. La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, es una sabiduría que está oculta, que está reservada, la cual Dios predestinó, es decir que antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, a mis hijos, a mi pueblo les voy a dotar de una sabiduría que está por encima de la sabiduría de los hombres. Mi sabiduría les voy a dar. Dice, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esa sabiduría viene por el Espíritu Santo. Es la capacidad de poder conocer a Dios. Y es la capacidad de poder aplicar los principios de Dios, la obediencia a la palabra. Esa es sabiduría, entender el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? ¿Cuál fue el propósito de su resurrección? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué tengo que santificarme? Todas esas cosas, en ese entendimiento, se trata de la sabiduría de Dios. Y Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Esta sabiduría está escondida del mundo, pero está abierta para los hijos de Dios. Y esta sabiduría fue predestinada para nuestra gloria. Y esa es parte de las glorias que iban a venir después de la muerte de Cristo y que fueron anunciadas. Y luego dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, otra gloria anunciada y destinada para nosotros es, hermano, la transformación de nuestro ser. Nosotros estamos siendo transformados. Esa palabra transformación es la palabra metamorfosis, un cambio de apariencia. Ya no somos los mismos, hermano. No es el viejo hombre con parches, con arreglos. No, el viejo hombre murió. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús y estamos siendo transformados conforme a la imagen de Cristo. Cristo está siendo formado dentro de nosotros. De eso se trata la inescrutable sabiduría de Dios en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, estas son las glorias que han sido destinadas para nosotros. Gloria al nombre del Señor, que está revelándose en el tiempo presente. Pero hay una gloria a la cual el apóstol Pedro se refiere, que es la gloria futura que será revelada en nosotros. 1 Pedro 5:1, cuando Pedro también se dirige a los líderes o a los ancianos de la iglesia de aquel tiempo, le dice, ruego a los ancianos, 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos. Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo porque él vio cómo lo azotaron, cómo lo crucificaron. Dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Hay una gloria presente, como he puesto dos ejemplos, la sabiduría y la transformación de nuestro ser. Esa gloria que está presente en este tiempo, obrando, que es parte de la gracia de Dios. Pero hay una gloria futura que todavía no se ha revelado, no se ha manifestado. Pedro dice que somos participantes de la gloria que será revelada. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro con esto? Y Pablo también en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Hay una gloria que en nosotros se va a manifestar en el tiempo futuro, en un tiempo ya que está cerca, mis amados hermanos. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay una gloria reservada para nosotros, y esto es parte de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Esa gracia que ha sido destinada y anunciada para nosotros. Y más claramente el apóstol Pablo lo describe en su carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay una gloria que se va a manifestar en nosotros en un tiempo no muy lejano. Hay una gloria. ¿Y cuál es esa gloria? Que el día en que el Señor se manifieste, nosotros también seremos manifestados semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Quiere decir que nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, mortal, este cuerpo que se arruga, que se envejece, ese cuerpo, hermano, será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo. ¿Sabe? Cuando Cristo resucitó, ya no era el mismo cuerpo que tenía antes de ser muerto en la cruz del Calvario. Él se levantó con un cuerpo glorificado. Quiere decir un cuerpo inmortal, un cuerpo celestial, un cuerpo poderoso, un cuerpo que ya nunca va a experimentar la muerte, la enfermedad, el dolor aquí con este cuerpo humano físico. Hermano, este cuerpo se enferma, este cuerpo se debilita, este cuerpo se arruga, se le cae el cabello. Hermano, hay tantas cosas, cambios que experimentamos en este cuerpo, pero gloria a Dios, tenemos una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro, por la resurrección de Jesucristo. Él nos ha dado una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Un cuerpo nuevo tendremos. Esa es nuestra esperanza. Esa es la gloria que esperamos con ansia. Esa es la gloria que Dios ha reservado para nosotros. Y en su gracia somos guardados por el poder de Dios para aquel tiempo en que el Señor se va a revelar. Gloria al nombre del Señor. Esta obra o esta gracia destinada a nosotros, mis amados hermanos, es tan grande, es tan gloriosa, es tan indescriptible que aún los ángeles, escuchen bien, que aún los ángeles están aprendiendo, están observando en qué consiste esa salvación, en qué consiste esa gracia que Dios ha predestinado para sus elegidos. Por eso dice en el verso 12 que hemos leído en 1 Pedro capítulo 1, dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otra versión dice, en ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. ¿Sabe que los ángeles que están con Dios, verdad? Porque hay ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero los ángeles buenos, los que sirven a Dios, los que han sido y son leales a Dios, son fieles a Dios, ellos se quedan maravillados al ver cómo Dios en su gracia, cómo opera la gracia de Dios en un ser humano que, siendo un delincuente, siendo un adúltero, siendo un borracho, siendo un drogadicto, siendo un ser vil, un ser tan corrompido, un ser que es enemigo de Dios en su mente, que no quiere saber nada de Dios, pero cómo la gracia de Dios opera en esa vida, llevándolo al arrepentimiento, llevándolo al bautismo, llevándole a sumergirle en el bautismo del Espíritu Santo, y cómo lo va transformando, y cómo Dios no lo suelta, a pesar que ese hombre no merece nada, a pesar que esa mujer no merece nada,
pero la gracia de Dios destinada hacia esas personas que Dios eligió es una gracia, hermano, más grande que el pecado, más grande que el diablo, más grande que cualquier fuerza humana diabólica que puede existir en el universo, y que la obra de Dios se hace día a día por la gracia y el poder de Dios. Es algo maravilloso que aún los ángeles, cuando ven a un hombre que se arrepiente, dice en Lucas 15:10 que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oh, aleluya. Esto es algo tremendo, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará con nosotros, mis amados hermanos. Esta gracia que Dios ha reservado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, tenemos que llegar a entenderla, hermano, para afirmar nuestro corazón, para que cuando vengan esos momentos duros en nuestra vida, como viendo en la vida de los creyentes de aquel tiempo, nuestro corazón no se debilite en la fe, no dude del amor de Dios, no dude de la obra que Dios comenzó en nosotros, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a terminar hasta el día en que venga Cristo, porque el Señor Jesús, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, los ángeles están aprendiendo, están observando cómo obra esta gracia a favor de los hombres. Aleluya. Como dice en Efesios 3:9 y 10, cuando Pablo le habla acerca de las inescrutables riquezas de Cristo a los efesios, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, a los principados, potestades en lugares celestiales. Imagínense que hay ángeles de altos rangos en los lugares celestiales que están observándonos, que están conociendo cómo la gracia que ha sido destinada para los elegidos de Dios, cómo opera, cómo es esa gracia tan maravillosa que aún los ángeles anhelan mirar. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, yo creo que cuando los cristianos que recibieron esta carta que el apóstol Pedro les escribió en un momento de persecución, en un momento que ellos estaban siendo odiados, perseguidos, asesinados, expulsados, hermano, a diferentes regiones, pueblos, hermano, abandonando sus tierras, etcétera, por ser seguidores de Cristo, por creer en el Señor Jesucristo. Yo creo que estas palabras llegaron a su corazón para fortalecerlos, para animarlos, para decirles, mire, ustedes no están perdidos, ustedes han sido elegidos, ustedes han sido renacidos, ustedes están siendo guardados, a ustedes Dios les ha guardado una herencia en los cielos, está reservada una herencia en los cielos, porque la gracia de Dios está sobre ustedes. Hay una gracia que ha sido destinada a vosotros. No son cristianos del pueblo de Dios por casualidad. Esto no es una cosa que Dios recién está haciendo. No, Pedro está diciendo, esto es algo que Dios ya lo diseñó, ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad de Dios, no es casualidad que seas parte del pueblo de Dios. Tú has sido predestinado, hay una gracia que ha sido destinada para ti. Pero ¿qué tienes que hacer cuando pasan momentos difíciles? Corre al trono de la gracia, porque en este tiempo la gracia de Dios está reinando. La gracia de Dios reina, mis amados hermanos. Por eso Hebreos capítulo 4 dice la palabra, gloria al Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Si estás desfalleciendo, si estás debilitado en algo, si hay algo que tú no puedes hacer, tú quieres cambiar el carácter
carácter de tu esposo, de tus hijos. Hermano, la fuerza, la violencia no van a cambiar a nadie. Tú tienes que correr al trono de la gracia. Corre a la gracia de Dios. Dile: Señor, sea tu gracia sobre mi vida, sea tu gracia sobre mis hijos, sea tu gracia sobre mi familia, sea tu gracia sobre mi enfermedad, sea tu gracia sobre mi circunstancia, sea tu gracia, porque yo creo que hay una gracia que ha sido destinada para mí. Señor, yo soy tu hijo, soy tu hija, soy parte de tu pueblo, porque tú me escogiste, Señor, y te doy gracias. Y ahora, Padre, yo necesito de esa gracia. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios ha puesto su gracia en un trono para decirnos que la gracia reina. Aleluya. La gracia reina. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria damos a Dios en esta noche por su gracia que ha sido destinada para nosotros y se ha revelado a través de la salvación que hemos recibido por medio de la fe que hemos tenido en Jesucristo. Solo en Cristo hay gracia. Sin Cristo solo hay desgracia. Y así era nuestra vida antes de conocer a Cristo, antes de rendirle nuestra vida al Señor, antes de obedecer el llamado a esta gracia. Nuestra vida estaba en desgracia, en dolor y quebranto, como dice Romanos capítulo 3, verso 10 hacia adelante. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pero vino la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha revelado para salvación a todos los hombres. Jesucristo es la gracia de Dios. Gracias te damos, Padre. No sé qué estés pasando en esta noche, pero si eres un elegido, hay una gracia destinada para ti. Sí, no son tus obras, no es lo que tú hagas para agradar a Dios. Tú ya, si has creído en el Señor, tú le agradas a Dios. Tú has hallado gracia delante de sus ojos. El favor de Dios va a operar en tu vida por encima si eres bueno o no. Aunque si estamos en esta gracia, estamos llamados a hacer obras justas. Pero vuelvo a repetir, no para ganarnos el cielo, no para ganarnos la vida, sino por causa de la salvación. Porque ya somos grato olor para Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por esa gracia destinada a nosotros. Me regocijo, me fortalezco en fe. Me fortalezco en la esperanza, Señor, que a través de tu gracia destinada para con nosotros, Señor, podemos mirar hacia el futuro con esperanza. Podemos mirar la vida de nuestros hijos con esperanza. Podemos mirar nuestra vida, nuestra familia con esperanza. Que nada está perdido. Que nada está perdido. Que hay gracia suficiente en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada persona que en esta noche ha podido escuchar tu palabra y quienes oirán, Señor, a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Sigamos adelante. Que la gracia, la paz, la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, con sus familias. Y sigamos adelante, hermanos. Ya les estaré comunicando cuándo se van a aperturar en nuestras reuniones. Estemos atentos, por favor. Pero posiblemente sea todavía a partir de la quincena de noviembre. Que el Señor nos ayude, estemos orando, por favor. Amén. Shalom.